La lluvia caía sin piedad sobre las afueras de Toledo, transformando las calles en ríos improvisados y los campos en mares de barro. Clara, de 32 años, conducía su vieja furgoneta por una carretera secundaria, con el limpiaparabrisas luchando contra el diluvio. Era una noche para quedarse en casa, pero Clara no era de las que se rendían ante una tormenta. Durante 6 años había dedicado su vida al rescate de animales abandonados y hoy tenía una misión: entregar mantas y comida a un refugio temporal antes de que la inundación lo aislara por completo. El viento azotaba los árboles y el rugido del agua resonaba como un tambor constante. Clara, con las manos firmes en el volante, escudriñaba el camino. Sus ojos entrenados para captar cualquier señal de vida en la penumbra. Había aprendido a escuchar su instinto, una voz interior que la había guiado en innumerables rescates. Y esa noche, esa voz gritó. Un ladrido agudo atravesó el estruendo de la lluvia, claro y urgente, como un faro en la oscuridad. Clara detuvo la furgoneta, bajó la ventanilla y dejó que el frío le golpeara el rostro. El ladrido volvió a sonar, no de pánico, sino de determinación. Sin dudarlo, salió del vehículo, sus botas hundiéndose en el barro. La lluvia la empapó al instante, pero no le importó. Siguió el sonido, descendiendo por un terraplén hacia un túnel de drenaje de hormigón medio oculto por hierbas y ramas rotas. El túnel, ancho como para que una persona se arrastrara por él, estaba inundado con el agua entrando a borbotones. Y allí, bajo la boca del túnel, estaba ella, una pastora alemana, empapada hasta los huesos, su pelaje pegado a un cuerpo tembloroso. Estaba encadenada a un soporte oxidado en la pared, con el agua ya lamiendo sus patas. Pero lo que detuvo a Clara no fue la cadena ni el agua, fue la mirada de la perra. Sus ojos, brillantes y resueltos, no pedían ayuda para sí misma. Miraban hacia Clara, luego al interior del túnel, con una intensidad que hablaba más alto que cualquier ladrido. Clara encendió su linterna, el haz temblando en su mano. El corazón se le detuvo. Más adentro, apenas visibles en la penumbra, 2 cachorros, apenas de 1 mes, temblaban contra la pared del túnel. El agua les llegaba a las rodillas y sus pequeños cuerpos se estremecían de frío. La madre ladró de nuevo, un sonido que era tanto una súplica como una orden. ¡Sálvalos! Clara no perdió un segundo. Corrió al soporte, sus dedos resbalando en el metal oxidado. La cadena estaba asegurada con un candado, pero no había llave. El collar, apretado contra el cuello de la perra, apenas dejaba espacio para maniobrar. Clara sacó su navaja multiusos del bolsillo, un regalo de su padre, que siempre llevaba consigo, y comenzó a cortar la cuerda de nylon que conectaba la cadena al collar. La perra permaneció inmóvil, como si entendiera que cada segundo contaba. «Aguanta, pequeña», susurró Clara, su voz apenas audible sobre el rugido del agua. «Te sacaré de aquí». La cuerda cedió con un chasquido. Clara se puso de pie, tomó aire y se arrodilló para entrar en el túnel. La madre la siguió sin dudar, sumergiéndose en el agua helada. El frío era como un puñetazo, pero Clara avanzó, con el túnel estrechándose a su alrededor. El agua subía más rápido de lo que esperaba, empujando contra sus piernas. Llegó a los cachorros justo cuando uno de ellos, el más pequeño, resbaló bajo el agua. Clara reaccionó por instinto. Sumergió el brazo, atrapó al cachorro por el pescuezo y lo levantó, apretándolo contra su pecho. Con el otro brazo recogió al segundo cachorro, que temblaba violentamente. La madre ladró una vez más, un sonido que parecía decir: «Sigue adelante». Clara se giró y comenzó a arrastrarse de vuelta, con el agua tirando de sus rodillas y el peso de los cachorros en sus brazos. El túnel se había convertido en una trampa mortal.
Pero ella no se rindió. Centímetro a centímetro, luchó contra la corriente hasta que finalmente emergió al aire libre. Colapsó en el suelo empapado, jadeando, con los cachorros aún en sus brazos. La madre se tumbó a su lado, su cuerpo mojado presionado contra las piernas de Clara. Los cachorros se acurrucaron entre ellos, buscando calor. En medio de la lluvia torrencial, Clara sintió algo profundo. No había salvado a estos perros sola. Ellos la habían elegido. El trayecto de vuelta al refugio fue un desafío. La lluvia golpeaba el tejado de la furgoneta, y los cachorros, envueltos en una manta en el asiento del copiloto, soltaban pequeños gemidos. La madre, en el asiento trasero, yacía inmóvil, su cuerpo curvado protectoramente alrededor de un espacio vacío donde sus cachorros ya no estaban. Sus ojos, medio cerrados, se abrían solo para asegurarse de que sus pequeños seguían cerca. Clara la bautizó Tormenta, un nombre que capturaba su fuerza y su resistencia. Al llegar al refugio, el equipo actuó con rapidez. Los cachorros fueron envueltos en toallas calientes mientras Tormenta fue colocada sobre una esterilla térmica. La veterinaria, Ana, examinó a la perra con expresión grave. Está deshidratada, anémica por pérdida de sangre. La herida en el cuello es de haberse tirado contra la cadena durante días, y su pata trasera tiene una fractura en proceso de curación. Ha dado a luz recientemente, probablemente a una camada más grande. Solo estos dos sobrevivieron. Clara asintió, su corazón apretado. Tormenta temblaba constantemente, pero no tocaba el agua ni la comida que le ofrecían. Sus ojos estaban fijos en los cachorros. Solo cuando Ana alimentó a los pequeños con leche de cabra a través de un gotero, Tormenta pareció relajarse, bajando la cabeza por primera vez, pero nunca se alejó de ellos. Durante los tratamientos gruñía si alguien movía a los cachorros más de 1 metro. Soportaba el dolor en silencio, lamiendo a sus pequeños con una ternura que contrastaba con su cuerpo maltrecho. 2 días después, Tormenta estaba lo bastante fuerte para un baño. Bajo la mugre y el pelaje apelmazado, sus costillas sobresalían como las barras de una jaula. Clara, sentada junto a su jaula, observaba cómo Tormenta cuidaba de sus cachorros. El más pequeño, al que Clara llamó Río, había desarrollado fiebre y se debilitaba por momentos. A pesar de los medicamentos, gemía durante la noche, inquieto y ardiente. Cerca del amanecer, Clara regresó con una toalla limpia y encontró a Tormenta inclinada sobre Río. El cachorro lloraba débilmente. Clara se detuvo, con lágrimas quemándole los ojos. Tormenta lamió la cara de su pequeño, lenta y cuidadosamente, como si quisiera absorber su dolor. El cachorro se calmó ligeramente, su cuerpo relajándose bajo el toque de su madre. Entonces, Tormenta giró la cabeza hacia Clara. Sus ojos se encontraron, y en ellos había una súplica silenciosa. «Por favor, ayúdalo». Clara se dejó caer al suelo, con una mano en la boca para contener un sollozo. Había visto el abandono, la crueldad, pero nunca una fuerza como la de Tormenta. Esta perra, encadenada en un túnel inundado, hambrienta y al borde de la muerte, había soportado 4 días de tormento solo para proteger a sus cachorros. Y ahora, al borde del colapso, seguía luchando por ellos. «¡Tormenta!», susurró Clara, con la voz rota. «Te juro que haré todo lo que pueda». Tormenta parpadeó lentamente y apoyó el hocico contra Río, como si aceptara la promesa de Clara. En ese momento, una confianza silenciosa nació entre ellas. Las semanas pasaron y Tormenta comenzó a sanar. Su pelaje, antes opaco y sucio, recuperó un brillo lustroso. Las costillas que marcaban su cuerpo se suavizaron bajo un peso saludable. La herida en su cuello, un recordatorio cruel de su lucha, se convirtió en una cicatriz apenas visible bajo su nuevo collar.
Pero lo más notable era el cambio en sus ojos. Ya no estaban vacíos por el dolor, sino llenos de una alerta tranquila, una inteligencia que parecía leer el mundo a su alrededor. Tormenta nunca se alejaba de sus cachorros, ahora llamados Río y Lluvia. Incluso cuando comenzaron a caminar torpemente, explorando su entorno, ella mantenía una vigilancia constante, como una guardiana silenciosa. Los voluntarios del refugio sonreían al ver a los pequeños jugar, mientras Tormenta los observaba desde unos metros, inmóvil pero siempre atenta. Si alguien se acercaba demasiado rápido, ella se interponía con una calma imponente, sin gruñir, solo con su presencia. Clara respetaba esa devoción. Nunca forzaba a Tormenta, pero poco a poco la fue introduciendo en un mundo más amplio. La llevaba a paseos cortos por los senderos cercanos al refugio, la presentaba a otros perros tranquilos y eventualmente la inscribió en un curso básico de entrenamiento. El cambio fue asombroso. Tormenta aprendía con una precisión casi militar. Sentarse, quedarse, caminar junto a Clara. Pero no era solo obediencia lo que impresionaba. Tormenta tenía un instinto único. Detenía su paso para mirar pasillos antes de que alguien apareciera. Se colocaba protectoramente frente a Clara ante el menor ruido extraño. Durante un ejercicio con desconocidos, se interpuso entre un intruso simulado y Clara, con los ojos fijos, sin moverse. «Esta perra no solo es inteligente», dijo el entrenador tomando a Clara aparte. «Lee el entorno como nadie. Eso nos enseña». Clara asintió, sonriendo. Siempre ha sido así. Un día, Clara llevó a Tormenta a visitar un centro de mayores en Toledo, esperando que el ambiente tranquilo ayudara a fortalecer su confianza. La mañana transcurrió sin incidentes. Saludos suaves, caricias gentiles, algunos premios ofrecidos por los residentes. Tormenta, aunque cautelosa, se comportó impecablemente. Pero después del almuerzo, mientras Clara charlaba con el personal de la cocina, Tormenta se tensó. Sus orejas se alzaron, su cuerpo se puso rígido. De repente ladró con fuerza, un sonido agudo y urgente, y tiró del brazo de Clara con los dientes, arrastrándola por el pasillo. Clara tropezó, confundida. «¿Qué pasa, Tormenta?». La perra siguió ladrando, guiándola lejos de la cocina. Segundos después, un estallido resonó, seguido de un silbido. Un hilo de humo salió de debajo de la puerta. La alarma de emergencia sonó. El personal descubrió que una fuga de gas había provocado una chispa en la vieja estufa, causando un pequeño incendio. Nadie resultó herido, pero si Clara hubiera estado en la cocina unos segundos más, las consecuencias podrían haber sido graves. «Esa perra la salvó», murmuró alguien entre el caos. Al día siguiente, el personal del centro había bautizado a Tormenta como la salvadora de la tormenta. La madre, que una vez estuvo encadenada en un túnel inundado, se había convertido en un símbolo de protección y esperanza. La lluvia volvió una noche, tan feroz como la primera vez que Clara encontró a Tormenta. Estaba entregando suministros a un refugio en las afueras cuando perdió el control de la furgoneta en una curva resbaladiza. El vehículo patinó, se salió del camino y se estrelló en un barranco cubierto de maleza. El airbag se desplegó y la cabeza de Clara golpeó la ventana. Quedó inconsciente, con la sangre corriendo por su rostro. En el refugio, Tormenta, que ahora vivía con Clara, se levantó abruptamente de su cama. Sus cachorros, Río y Lluvia, ya crecidos, dormían cerca. Era temprano en la noche cuando emitió un gemido agudo, un sonido que no era simple inquietud, sino una alarma. Comenzó a pasearse por la casa, ladrando a la ventana,
corriendo hacia el rincón donde Clara guardaba los suministros de rescate. Allí, colgada de un gancho, estaba una correa de repuesto. Tormenta se alzó sobre sus patas traseras, la arrancó con los dientes y ladró con una urgencia que hizo que Luis, el voluntario de turno, dejara su teléfono. «¿Qué te pasa, pequeña?», preguntó. Pero Tormenta ya estaba arañando la puerta. Cuando Luis dudó, ella gruñó, no por rabia, sino por desesperación. Él abrió la puerta, y Tormenta salió disparada bajo la lluvia, con la correa arrastrándose tras ella. Luis la siguió en su camioneta, con los faros iluminando el camino. Durante casi 20 minutos, Tormenta corrió sin detenerse, cruzando caminos embarrados, internándose en senderos y atravesando bosques. Finalmente, se detuvo al borde de un terraplén y ladró, su voz clara y enfocada. Luis bajó con una linterna y escaneó la zona. Al principio, nada. Luego, un destello metálico. Una luz trasera rota. La furgoneta de Clara, casi oculta por la maleza, estaba medio sumergida en el agua. Los paramédicos llegaron justo a tiempo. Clara había perdido mucha sangre y su temperatura corporal estaba peligrosamente baja. 10 minutos más y no lo habría logrado, dijo uno de ellos. En el hospital, Tormenta no se movió del pasillo fuera de la habitación de Clara. No comió, no durmió. Se acurrucó en un círculo apretado junto a la puerta, con el hocico apuntando hacia el leve aroma de la mujer que la había salvado. Cuando Clara despertó, pálida pero viva, lo primero que vio fue a Tormenta mirándola desde el umbral. La cola de la perra golpeó el suelo una vez, no por alegría, sino como un juramento cumplido. La recuperación de Clara fue lenta, pero constante. Las heridas sanaron, los dolores se desvanecieron, pero la marca emocional de aquella noche permaneció. Tormenta, Río y Lluvia se convirtieron en su familia, no solo porque los había rescatado, sino porque ellos la habían rescatado a ella. Hubo muchas ofertas para adoptarlos, familias con jardines amplios, niños entusiastas, donaciones generosas. Pero Clara las rechazó todas. «No son solo perros», explicó al consejo del refugio. «Son mi hogar. Ellos me devolvieron la vida». Tormenta, Río y Lluvia llenaron la casa de Clara con vida. La perra, antes exhausta y encadenada, ahora dormía extendida en la alfombra del salón. Río, valiente y curioso, exploraba cada rincón. Lluvia, más tímida, seguía a su madre como una sombra dulce. La casa, antes un espacio funcional lleno de carpetas y sacos de comida, se transformó en un lugar cálido, lleno de ladridos juguetones y el suave ronquido de los perros junto al fuego. La comunidad de Toledo abrazó la historia de Tormenta. El refugio rediseñó su logo con la silueta de Tormenta y sus cachorros, acompañado del lema: «Nacidos para proteger, amados para sanar». Clara comenzó a dar charlas en escuelas locales, llevando a Tormenta consigo. Los niños la rodeaban, acariciaban su pelaje y le susurraban secretos. «Me hace sentir segura», dijo una niña tras abrazarla. «Como si supiera cuando estoy triste». Una tarde de otoño, Clara se sentó en el porche de su casa, con un libro en el regazo. El sol se ponía, bañando el jardín en tonos dorados. Río y Lluvia jugaban entre los árboles, sus ladridos resonando como risas. Tormenta yacía a su lado, con la cabeza descansando en el pie descalzo de Clara. Clara acarició su pelaje, ahora suave y libre de las cicatrices del pasado. «Estuviste encadenada a una tormenta», susurró Clara, «pero te convertiste en el refugio de alguien». Tormenta no se movió, pero su cola golpeó el suelo una vez. Un gesto silencioso que decía todo. Esa noche,
Mientras todos dormían juntos en la calidez del hogar, Clara supo algo con certeza. La familia no se define por la sangre, sino por las elecciones, los sacrificios y el amor que permanece, incluso cuando las tormentas pasan.